Algunos videos atrás te mostré cuál es mi estrategia de copy trading y cómo hago yo para elegir a distintos copy traders. El día de hoy lo que te quiero mostrar es cómo de forma práctica voy a elegir, y no solamente decir cómo los elijo, sino que realmente elegir y poner dinero a copiar a traders. Y lo vamos a hacer completamente desde cero, o sea, para las personas que no entienden absolutamente nada de trading, de inversiones, que no sabes cómo funcionan las criptos, todo esto lo vas a entender igual. Así que vamos a las pantallas. Ahora sí, ya estoy en mi cuenta de BingX. Si no sabes lo que es BingX y cómo funciona esto, no te hagas problema, ya lo vamos a ver más adelante en este video, pero primero voy a ir a la parte de copy traders para ver primero cómo los elijo, después vamos a hacer todo el procedimiento. Por ahora es solamente ver cómo los elijo, que es como un breve repaso de lo que vimos en el video anterior. Si bien yo tengo una gran lista de traders a los cuales yo tal vez podría llegar a copiar, hay muchos de acá que yo voy directamente a descartar. Entonces me voy a quedar con los que tengan un menor nivel de riesgo, como lo puedes ver acá abajo a la derecha de cada uno de estos traders. Voy a ver la cantidad de activos que tengan en la cuenta para ver que ellos realmente estén asumiendo un riesgo y realmente se pongan como traders profesionales a invertir y gestionar su propio capital. Y también voy a ver obviamente su rendimiento en los últimos 180 días. Pero estos no son todos los datos que voy a ver. Si yo hago clic en el usuario como tal, como vamos a ver, nos dice muchísima más información desde hace cuánto tiene su cuenta, y también vamos a ver obviamente el gráfico de cómo se ha ido comportando a lo largo del tiempo, en este caso en estos últimos 180 días, el rendimiento de esta persona. A la parte de la izquierda vamos a poder ver la ganancia que ha tenido la gente que lo copia. También me voy a centrar en el historial de trades, o sea, la cantidad de operaciones que la persona hace. Y lógicamente también algo que tal vez no se suele ver tanto, que son los registros de transferencia. Es decir, si esta persona ingresa o saca dinero para de alguna forma intentar modificar su rendimiento. Como podemos ver, no hay registro de transferencia, lo cual significa que esta persona, el capital que puso es el que opera. No pone ni saca dinero. Y esto es bastante transparente. Pero antes de empezar este paso a paso, directamente desde cero, vamos a ver qué es lo que quiero ver antes de eso. Y es, en la sección de historial de trades, yo quiero ver la cantidad de operaciones que esta persona hace por día. Como podemos ver, este trader hace, esto es, acordate, el 28 del 6, o sea 28 de junio. Vemos la cantidad de operaciones que hizo, e hizo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 operaciones en un solo día. Esto a mí me da la pauta de que esta persona puede llegar a hacer más o menos esta cantidad de operaciones cada uno de los días, por lo cual cuando yo hago el cálculo de la cantidad de dinero que necesito poner, etcétera, tengo que tener esto en cuenta. O sea que es importante tener en cuenta que todas las plataformas que básicamente te permiten operar, son brokers, exchanges y demás, te van a cobrar a vos una comisión por cada operación que ejecutes, o sea, por cada compra-venta que vos hagas, vas a estar pagando una comisión. Es el modelo de negocio de ellos y está bien que sea así, porque lógicamente si no, no podrían existir estas empresas. Así que hasta acá todo bien, pero está bueno si podemos achicar esas comisiones. ¿Por qué? Porque si hacemos mucha cantidad de operaciones por día, vos pensás que vamos a copiar, por ejemplo, a 5 personas. Si esas 5 personas, cada una hace 6 operaciones cada día, son 30 operaciones por día. Entonces, yo sabiendo ahora que a mí me van a cobrar una comisión extra, lo que voy a hacer es tratar de reducir lo más posible esta comisión para yo quedarme con un mayor margen de ganancia. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, lo que voy a hacer es, obviamente, crearme una cuenta como lo podría hacer vos completamente desde cero, y vamos a ver ahora cómo se hace. Fíjate, me vengo a las pantallas, este enlace para esta sección lo vas a tener en las tarjetitas y en la descripción de este video. Y si prestas atención, como puedes ver, dice, gana usted el 6% de reembolso de comisión. ¿Esto qué significa? Que por cada operación que vos ejecutes, a vos te van a estar devolviendo el 6% de comisiones. Tal vez el 6% parezca poco, pero vos pensalo en 30 operaciones cada día, todos los días. Es muchísimo reembolso de comisiones y obviamente a nosotros nos deja con mucho mayor margen de beneficio. Así que lo voy a aprovechar de esta forma. Vos podés hacerlo o no. Si entras por el enlace que te dejamos, vas a tener este 6%. Si no, te registrás desde la misma web de BingX y recibís básicamente sin descuento en comisiones, pero tenés la cuenta igual. Así que, bueno, vamos a ver cómo hago yo la cuenta. Esto es súper sencillo. Solamente tenemos que cargar un mail y una contraseña. Como puedes ver ahora, el mail te aparece censurado y la contraseña, bueno, aparecen los puntitos negros, pero es simplemente cargar estos datos. Ahora le doy a siguiente y ya está. Simplemente ahora lo que tengo que hacer es verificar, en este caso, mi mail, el correo que me va a llegar, y ya tengo la cuenta para empezar a utilizarla.
Así que completo el ejercicio que nos dan para verificar que no somos un robot y a mí me van a estar enviando el mail al cual yo tengo que confirmar este código que me están pidiendo acá. Una vez hecho esto, ya tengo mi cuenta creada, ya tengo el 6% de reembolso de todas las comisiones que voy a llegar a pagar y a su vez puedo empezar a operar. Entonces, ¿cómo hago? Me voy arriba a la derecha en donde dice mis fondos, o sea, donde tenés este símbolo de billetera, ahí haces clic donde dice mis fondos. Acá, como podés ver, si yo saco la parte oculta, vas a ver que no hay ningún tipo de saldo de nada en esta cuenta porque la acabamos de crear, evidentemente. Entonces, lo que necesito hacer es depositar saldo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer clic donde dice depositar y acá voy a elegir qué cripto quiero depositar. Obviamente voy a depositar yo particularmente USDT. Acá voy a elegir por qué red, que en este caso es la BEP20, y acá me van a dar una dirección. Cuando yo haga clic en este botón que dice obtener dirección, pero vos estarás diciendo, Ariel, pero yo tengo plata en mi banco o en Mercado Pago, ¿cómo hago para llevarla hasta acá? O sea, ¿cómo hago para pasar a cripto y todo esto es difícil? No, es súper sencillo y ahora vamos a ver cómo se hace. Así que, de momento en MinGex lo dejamos acá como está. Nos vamos ahora a, en este caso yo, mi cuenta de FiWin para poder empezar a traer el dinero. Yo ya estoy en mi cuenta de FiWin. Esto lo puedes hacer con cualquier exchange argentino. Este es uno de ellos, es uno de los más baratos, por eso es uno de los que más uso yo hoy en día. Pero vos podés utilizar el que quieras. Si vos utilizás o conocés Buenbit, Satoshi Tango, Let's Bit, el que vos quieras está bien. Por ende, como podés ver acá, yo ya estoy en mi cuenta. Me dice que tengo aproximadamente casi 500 pesos, que en realidad tengo $1 que representa esos casi 500 pesos. Y eso es todo lo que tengo acá. Crearte la cuenta es súper sencillo, igual que lo viste recién en MinGex, es exactamente lo mismo, pero esta cuenta sí acepta pesos. Entonces el procedimiento es, tengo los pesos en Mercado Pago o en el banco, donde sea, los transfiero a FiWin, los convierto en criptos y los mando a MinGex. Parece mucho trabajo, pero realmente es súper fácil y vas a ver lo rápido que lo hacemos. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, me voy a la parte de la izquierda donde dice depositar y enviar. Y acá voy a elegir la moneda con la que yo quiero depositar. Como yo soy argentino y tengo pesos, me quedo con pesos y me van a dar un CBU y un alias. A vos te van a aparecer censurados, pero yo simplemente lo que voy a hacer es copiar el alias o el CBU, el que vos quieras, y ahora me voy a mi cuenta de Mercado Pago. Como podés ver, yo ya estoy en mi cuenta de Mercado Pago. Si fuera desde el banco sería exactamente lo mismo. Lo único que voy a hacer es clic acá donde dice transferir dinero. Una vez acá elijo, bueno, transferir a una nueva cuenta y voy a poner el alias que me acaban de dar. Una vez hecho esto, le doy a continuar. Me dice obviamente que le voy a estar transfiriendo a FiWin, que es esta empresa. Le doy a sí continuar. Una vez hecho esto, como en cualquier transferencia me pide que cargue la cantidad, yo le voy a poner, por ejemplo, 10.000 pesos. Un monto que me parece razonable, esto es simplemente de ejemplo. Le voy a dar a continuar y una vez que me diga si está todo bien, le voy a dar a transferir. Ahora simplemente, bueno, hago la verificación que me pide Mercado Pago, obviamente, y envío el dinero. Como podés ver, se acaba de enviar la transferencia y son las 11:25 de la mañana. Vamos a ver cuánto tarda en llegar. Actualmente estoy en mi cuenta de FiWin, vamos a ver la hora, son todavía las 11:25, o sea, el mismo horario que estábamos recién. Y vamos a ver cuánto tarda porque no es tal vez 100% inmediato, pero un poquito, bueno, ya se acreditó, pero puede tardar un poco. Sobre todo si es la primera transferencia, puede tardar un poquito más, ¿ok? En cualquier exchange, no solamente FiWin. Pero listo, ya tenemos la plata acá. Fíjate que fue prácticamente inmediato porque es simplemente una transferencia bancaria. Ahora, lo que voy a hacer es irme a la parte de la izquierda donde dice, en este caso, convertir. Y una vez acá, lo que voy a hacer es convertir de pesos a USDT, que es lo que yo quiero llegar, básicamente. Así que como puedes ver, me dice que el disponible que tengo son los 10.000 pesos que acabo de transferir, lógicamente. Voy a poner el 100% de capital y fíjate que a mí me van a dar aproximadamente unos $20 casi. Le doy a previsualizar conversión, le doy a confirmar y ya tengo los USDT en mi cuenta de FiWin. Como puedes ver, me dice que ya está, perfecto, qué sé yo. Y ahora le voy a dar a donde dice enviar USDT, porque yo lo que quiero hacer, acordate, es enviarlos a MinGex para hacer copy trading. Así que una vez acá, lo que voy a hacer es elegir qué red. Como puedes ver, me va a decir varias redes que yo puedo elegir y acá si no entendés de criptos no te compliques. Simplemente elegí esta que dice BEP20 entre paréntesis BSC, que es la más barata. O sea, siempre que vas a hacer una transferencia a cripto, absolutamente siempre vas a pagar una comisión, ¿ok?
Esta comisión es la más barata, que como puedes ver es de $0,29, que son aproximadamente unos 140 pesos argentinos, y el mínimo que nos van a pedir para transferir son 10 USDT. Y abajo nos van a pedir la dirección. Esta dirección, ¿qué significa? Significa a dónde querés vos mandar esos USDT, o sea, esos dólares. Acordate que el USDT equivale a $1, así que básicamente son iguales. Ahora, ¿cómo sé qué dirección tengo que poner? Muy fácil. Para esto volvemos, en este caso, a BingX, y te acordás que yo acá me había quedado en obtener dirección. Fíjate, y muy importante, que donde dice red, acá, si le voy a hacer un pequeño zoom para que veas bien, red, diga también BEP20. Eso es importante porque a vos fíjate que te dan varias redes. Tiene que ser sí o sí la misma, porque si no puedes perder todo el dinero que envías, porque lo estás enviando a un lugar que no existe básicamente. Y no hay a quien reclamarle en ese caso, así que fíjate que sean ambos BEP20, y ahora sí le hago clic en donde dice obtener dirección. Una vez hago clic, espero a que cargue y a mí me van a dar obviamente mi address, o sea, mi dirección, que es básicamente como mi CBU de cripto. Es exactamente lo mismo. Fíjate que acá ya me apareció, a vos algunos datos te van a aparecer censurados, no todos, pero bueno, simplemente lo que vas a hacer es darle a copia. Y muy importante, fíjate que los 4 últimos o 5 últimos, no importa exactamente más o menos cuántos, pero fíjate que los últimos dígitos te los tenés que memorizar. En este caso tenemos EE37D. Esto que voy a decir ahora, o esto que estamos haciendo ahora, no es obligatorio lo de memorizar, pero por temas de seguridad está bueno hacerlo, ¿ok? Entonces vos pones copiar y te vas, en este caso, a Filewind. Ahora entonces me vuelvo a Filewind y acá voy a pegar esa misma dirección. Y chequea, acordate que sean los últimos 5 números iguales, EE37D. Esto está todo igual, así que perfecto. Una vez hecho esto, ahora yo voy a poner cuánto dinero quiero enviar. Si le doy a clic a este botón que dice Max, obviamente envío el máximo, muy importante, te van a descontar la comisión, lógicamente, de la red. Que acordate que esto no lo cobra ni Filewind, ni BingX, ni ningún exchange es el que lo cobra, es la misma red de criptomonedas. Ahora le doy a continuar, le doy a enviar y me va a pedir que ingrese un código que ellos me envían por seguridad. Simplemente lo cargo y se envía. Así que voy a pegarlo, pongo enviar y automáticamente ya se va a estar enviando el dinero de Filewind a BingX. Vamos a ver la hora, son las 11:30 en el horario que lo estoy enviando y muy importante, acordate, esto si bien no es inmediato, tarda esto sí un poquito más, esto puede tardar unos 5 minutos, 10 minutos más o menos y ya vamos a tener la plata acreditada. Acordate, no es el total, que son estos $19.96, sino que son $19.96 menos la comisión de la red de 0,29 USDT. Yo, mientras me vuelvo a mi cuenta de BingX, voy a ir a la parte donde dice mis fondos, que es donde me va a decir el saldo que tengo, y obviamente vamos a estar en 0,00, que es lo lógico porque todavía no nos llegó. Si voy a la parte de registro de activos, acá voy a poder ver todos los retiros y depósitos que haya hecho de dinero, y como puedes ver, aún no aparece nada porque no me llegaron los fondos. No hay que desesperarse, esperamos unos minutos y va a llegar el dinero. Perfecto, ahora habiendo esperado unos minutos, ya son y 32, o sea más o menos tardó 2 minutos en este caso, y ya tengo el monto acreditado. Acordate que se restó la comisión lógicamente, y si voy a la parte de registro de activos, acá me dicen, bueno, con más exactitud cuánto es lo que yo deposité y me dan bastante información respecto a esto. Pero es tan sencillo como haber hecho esta transferencia que vimos de Mercado Pago a Filewind. Filewind convertimos pesos en USDT y lo mandamos a BingX, así de fácil. Ahora lo que voy a hacer es depositar más cantidad de USDT y vamos a seguir grabando el video. Más o menos voy a depositar unos 1000 para que puedas ver con un número un poco más grande cómo es que se lleva todo esto, pero esto era simplemente para que vieras el paso a paso de cómo se hace. Finalmente lo que hice fue depositar 500 como para depositar un valor más bajo, pero vos lo puedes utilizar con el valor que quieras. O sea, el copy trading lo puedes empezar a hacer a partir de 2 USDT. O sea, es un monto muy pequeño el que necesitas. Cada uno invierte lo que quiere, si es que quiere invertir, y mucho cuidado, es trading apalancado, hay riesgos acá. Bueno, como puedes ver, lo que hice fue depositar 480,33 extras a lo que ya había depositado antes para llegar hacia los 500 que tenemos ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me vengo a la sección de copy trading y voy a ver a qué traders voy a copiar justamente. Entonces, vamos a ver a quiénes elegí yo para copiar, que acordate, vos podés hacer lo mismo o no, depende de vos y el riesgo lo asume cada uno. Lo que yo voy a hacer es copiar a este que dice Justin. Así que hago clic en copiar, pongo la cantidad de básicamente monto que voy a utilizar para operar. Fíjate que acá arriba tenés una advertencia de riesgo que dice, bueno, no están garantizados los resultados, etc. Muy importante tener estas cosas en cuenta. Y fíjate que este trader lo voy a copiar por ratio de posición. ¿Qué significa eso? Vamos a leer lo que dice acá.
asigna una determinada cantidad de margen para copiar el ratio de posición de la cuenta de, básicamente, bueno, en este caso el copy trader. El importe de margen dependerá del ratio de posición de los traders y no es un valor fijo. O sea, si esta persona tiene $100 y abre una operación por $30, eso es el 30% de los 100 que tiene él. Entonces, si yo lo copio con 1000, mi operación se va a abrir con el 30% de 1000, que son $300. Eso es lo que estamos viendo acá. Así que voy a poner cuántos USDT quiero utilizar para copiar a esta persona. En mi caso le voy a poner 200 USDT. Le voy a sacar esta opción que dice copiar posiciones de traders inmediatamente. O sea, esto básicamente significa que si él ya tiene una operación abierta, yo la voy a copiar desde ahora. Eso no lo quiero hacer. Yo quiero solamente que copie las operaciones que él vaya a abrir en un futuro, no las que abrió antes y ahora están corriendo porque hay más riesgos. Y en la parte de Take Profit y Stop Loss, lo que voy a hacer es configurar el Stop Loss en aproximadamente, yo le voy a poner 160, que estamos hablando de un 20% de Stop Loss, ¿ok? Es un Stop Loss grande, pero que yo estoy dispuesto a asumir, cada uno ahí elige. El resto lo voy a dejar todo igual y le voy a poner copiar ahora. Automáticamente me va a tirar el error arriba que dice insuficientes activos, porque vamos arriba de todo, acá lo vamos a ver, en la cuenta de fondos me dice que no tengo saldo, lo que voy a hacer es ir a la cuenta de futuros y ahora sí le vamos a dar a copiar y debería, ahora sí, copiarse todo bien, ahora sí, perfecto, listo, ya estamos copiándolo. Así que ya tenemos al primero que es Justin. Ahora yo me voy a ir para abajo y voy a ir al segundo que voy a copiar, que no tengo idea de cómo se pronuncia porque es este usuario que está acá, pero bueno, simplemente voy a hacer clic. Vamos a ver la cantidad de operaciones que hace por día, ¿sí? Vas a ver el historial de trades porque es bastante variable, así que si prestamos atención vamos a ver que, por ejemplo, el día de ayer abrió 3 operaciones, pero antes de ayer abrió bastantes más, así que yo simplemente le voy a dar a copiar y voy a suponer que va a abrir aproximadamente unas 5 promedio por día, igual que habíamos visto el trader anterior, así que acá de nuevo le voy a cargar 200, esta vez sí voy a elegir la opción de futuros estándar, voy a sacar esta opción que dice copiar trades inmediatamente y el stop loss nuevamente lo voy a configurar también en 160, igual que antes, y le doy a copiar. Ahora sí, copiado con éxito. Si me voy a la parte de arriba a la derecha, donde tenemos el icono del usuario, hago clic en Copy Trading, fíjate que automáticamente me va a llevar a la sección de Copy Trading, donde yo voy a tener las ganancias y pérdidas realizadas. Obviamente lo acabo de empezar a hacer, no tengo ninguna de las dos. Y en ambos casos tengo operaciones por ratio de posición y a su vez, bueno, están los dos en cero. Vamos a ir viendo cómo se comportan estos dos usuarios. Voy a ir viendo si les saco dinero, si les agrego, si pongo más dinero en otra persona. A mí me quedan $100 por invertir, así que ya lo vamos a ir viendo. Y esto es muy importante, inversores. Si ustedes van a hacer copy trading, además de saber que están asumiendo riesgo, otra cosa muy importante que tienen que saber es que esto no es 100% pasivo. O sea, las operaciones sí se abren solas, se cierran solas, todo eso es pasivo, sí. Pero lo que no es pasivo es que si yo lo dejo ahí funcionando de por vida, me va a generar ingresos siempre. No funciona así. Porque capaz que te salta el stop loss, porque capaz que el inversor no es lo que esperabas, capaz que dejó de operar y se queda en cero. Entonces hay que ir dándole un mínimo de seguimiento. Y eso, si vos querés que lo hagamos, es simplemente darle me gusta a este video y dejarnos un comentario diciendo, chicos, quiero que lo hagan, o bueno, de la forma que vos quieras expresarlo, pero hacénoslo saber, porque de esa forma nosotros vamos a ver que vos querés que le demos seguimiento. Y en los próximos videos iremos mostrando cómo nos va, si ingresamos más dinero, si sacamos dinero y qué es lo que vamos haciendo con estos traders. Y obviamente te recomiendo que te suscribas y actives la campanita porque así YouTube te avisa cuando subimos un video y podés ver este seguimiento que le vamos a ir dando. Ahora, si no tenés idea de cómo se utiliza BingX y tenés más dudas respecto a esto, te vamos a dejar un video acá y desde ya muchas gracias, inversores.